Nos encontramos en medio del desierto de la provincia de Zaragoza. Estamos entre Botorrite y Jaulín. Todo esto que veis aquí atrás son estepas, mesetas que no solemos ver a lo mejor por el resto de España, a no ser que bajes a Almería, que es el único desierto considerado en toda España. Aquí en Aragón sí que tenemos Los Monegros, conocido por el festival mismo Los Monegros, y famosamente todo el mundo sí que son más conocidos los desiertos de Estados Unidos, de Atacama, Sonora. Pero hoy os voy a traer por aquí ciertas imágenes, un recorrido por mi zona, para que veáis cómo está hecho todo este paisaje de aquí. ¿Arthur Morgan hubiera sobrevivido? Vamos a comprobarlo. Tengo que venir a grabar otra toma, pero cuando el sol venga de por allí, para ver reflejado aquí su luz, para que veáis cómo es esto, porque sinceramente no es pequeño, o sea, parece que sí, pero mira si me alejo. No me esperaba que tan cerca de mi casa tuviera un paisaje al que siempre he querido ir. Aunque yo soy de la comarca Campo de Belchite y tenemos estas ciertas cucutas que le decimos aquí, coloquialmente se le dice meseta, no me imaginaba que tendría eso tan cerca. Se puede hacer ruta senderista, parece ser, así que vamos a acercarnos un poco. ¿Os acordáis los tutoriales que hemos hecho de beber 7 botellas de licor para cruzar al otro lado del límite del mapa ir a Guarma, México? Pues esto de aquí sería el límite para cruzar. Mirad qué pasada. No sé si debe haber algún coto de caza o algo por aquí cerca, porque he escuchado como un par de cañonazos de caza menor. Y no quiero que esto se convierta en la caza de los del lobo contra Camden. Así que vamos a tomar un rumbo hacia allá para enseñaros otra zona que también pone que es de escalada. Vamos a investigar. ¿Y dónde te puedes encontrar un paisaje similar dentro del videojuego? Pues en el norte de New Austin, que tenemos esas mesetas de ahí. Y luego, muy cerca de Armadillo, tendríamos la bajada con ese pico, que es muy similar a donde hemos estado ahora. Vais a comprobarlo. Mirad. Quería llegar a esta parte de aquí, ¿vale? Pero es que el camino está hecho mierda, o sea, es imposible. Pues sí, es un coto deportivo de caza, así que no iba mal encaminado. Por cierto, eso de allí es de donde hemos grabado ahora y hemos venido desde ahí hasta aquí, con la intención de ir hacia allá. Toca una pequeña parada para enseñaros el búnker y las trincheras que tenemos cerca de Fuendetodos, más conocidas como los Barbies. Ahora mismo nos adentramos abajo. Vamos a ver cómo es por dentro. Mirad. No es que sea muy alto, pero mirad. Bastante justo, la verdad. Y es que aquí dentro, mirad, tenemos aquí este cuarto dentro del búnker, que parece el nido de ametralladora, y por aquí tendríamos la otra salida, que también pone aquí eso, zapadores, los Barbies. Esto sería un buen escondite contra los Pinkerton, la verdad. Dejamos los vestigios de la guerra civil y nos vamos al siguiente punto. Otro paraje desértico que nos encontramos aquí por esta zona es la Puebla de Albortón. Mirad, quiero que veáis bien, ¿vale? Hace bastante sol, pero no hace nada de calor, hace unos 8 grados, la verdad. Bueno, aprovecho y me pongo en la sombra para contaros un poco la historia de los trajineros que rodaban por aquí hace ya más de 100 años, y es que era un oficio de tener que transportar ciertas mercancías de unos pueblos a otros. Iban con el burro, bueno, iban con 12 burras con cargas de pueblo a pueblo comerciando. En esa época ya existía el tema de los bandoleros dentro de la península ibérica, que había noches que les asaltaban y cada trajinero tenía su, digamos, defensa, ¿vale? Se llamaba trabuco, y con eso pues podían asustar al bandolero que les saltaba por la noche. Así que tú imagínate donde estoy ahora, en un sitio como este más o menos se podían echar a dormir aquí, y si venía alguno de por allí podían verle. Y la verdad es que la vida por estas zonas es de lo más tranquilo, se dedican a la agricultura y ganadería. También ahora mismo con el tema de los molinos les han dado bastante trabajo, es un poco contradictorio porque rompen con el paisaje que teníamos siempre, pero a su vez le dan una compensación económica si te ha tocado en tu campo. Entonces es un poco contradictorio.
Pero bueno, si lo que más deseas en la vida es una tranquilidad, vida de campo, tu huerto, tus campos o tener una granja de cerdos o de vacas, pues esta es buena zona, la verdad. Todas las imágenes que veis de dron son de los drones de Sergio. Os dejaré su canal en la descripción. Estos pequeños tramos que te encuentras así de improvisado me encantan, la verdad. También me recuerda una parte del mapa de New Austin que te la voy a mostrar ahora. Y para finalizar el vídeo quiero enseñaros 3 cosas que faltan en este lugar. Una de ellas es la estación de tren abandonada. Otra es, a ver si se ve bien, la cantera abandonada también. Y ahí abajo está el Fort de Zafrané. Vamos a acercarnos. Bueno, aquí tenemos el barranco Fort de Zafrané. No sé si se aprecia la magnitud de este barranco, pero no es nada pequeño. Quiero acercarme para que lo veáis. Esta pila que veis aquí es del antiguo ferrocarril. Quedó inaugurado en el 1904 y solo duró hasta 1960. Fue la ruta de Utrillas-Zaragoza. Tiempo después intentaron demolerlo y solo quedó en pie la pila que acabáis de ver. Es como cuando haces la misión entre John y Arthur, una de las finales, de demoler la vía del tren del norte de Ambarino. Pues parecido. Tenemos estos 3 paisajes diferentes, ¿no? Allá arriba la estación de tren, tenemos el barranco y luego, mirad, parece la cantera esta abandonada, sacada de la película de Mad Max. Yo alucino tú, que todo esto lo tengamos aquí. Roca perfectamente tallada, mirad. Hostia, es como pesado. No sé si estos son restos de la vía o tendría que ver algo con la cantera de carga y descarga o algo de eso. No tengo ni idea, pero bueno, aquí se ha quedado para el resto de los tiempos. Y bueno, para finalizar el vídeo os vengo a enseñar la estación de tren abandonada. Como veis está en ruinas y si te metes dentro posiblemente corras algún tipo de riesgo, pero bueno, vamos a acercarnos. Bueno, así es por dentro. Aquí me imagino que habría pues como alguna sala de espera, ¿no? Mirad por aquí debajo también, hay antiguos muebles, el techo está reventado. Ah, bueno, mira, aún se conserva algo. Aquí teníamos un antiguo pajar, parece ser, aunque no estoy seguro, no sé si sería alguna estancia para dormir o algo. En la escena donde Arthur va al médico, le dice que tiene este tipo de enfermedad, le dice que necesita un clima cálido y seco, pues a mí me recuerda bastante esto a lo que le aconseja el doctor, a la parte final de New Austin. Y así es como vemos el proceso cuando pasamos a jugar a Red Dead 1 y vemos cómo abandonan esas pequeñas áreas como estas, se queda despoblado para siempre y su historia es enterrada con los que van falleciendo desgraciadamente. Así que nada, si te ha gustado este vídeo y has llegado hasta aquí, espero que te suscribas y nos vemos en los próximos. Un saludo.